¿Y si lo que llamaste casualidad fue, en realidad, un susurro? ¿Y si cada persona que se cruzó contigo, cada frase escuchada por accidente, cada número que se repitió, no era azar? ¿Y si era un mensaje? Uno que ya no puedes ignorar. Jesús lo decía con parábolas. Jung lo llamaba sincronicidad, pero ambos hablaban del mismo lenguaje secreto, del lenguaje que no usa palabras, del lenguaje que se manifiesta en símbolos, gestos, repeticiones, encuentros imposibles de planear en tres. ¿Y tú? Ya lo viste, más de una vez, una canción exacta, en el momento preciso, un pensamiento que aparece en tu mente, y al minuto alguien lo dice en voz alta, un encuentro improbable que transforma tu vida para siempre. ¿No lo imaginaste? No fue coincidencia. Fue el mundo invisible hablándote. Fue la realidad rompiendo su propia máscara para mostrarte que no estás solo. Pero te enseñaron a dudar, a pensar que todo eso eran tonterías, que sentir es debilidad, que intuir es superstición, que solo lo medible importa, y así, poco a poco, fuiste perdiendo la vista interior a la vista del alma. Jung lo advirtió, en cuanto más niegas lo invisible, más control ejerces sobre ti. Y Jesús lo mostró en el que tenga oídos, que oiga. Tú no estás perdiendo tiempo viendo este video. Estás respondiendo a un llamado. Uno que no nació de ti, pero que vibra dentro de ti. Porque hay cosas que no se buscan. Ellas te encuentran cuando estás listo. Las coincidencias no existen. Existen los mensajes que solo el alma entrenada puede decodificar. Y tú has sentido eso desde siempre. En la infancia. Es hora de dejar de ignorarlo. Este no es un video más, es la activación de una verdad enterrada. Una verdad que empieza a emerger. Ahora, ¿alguna vez sentiste que todo tenía sentido, y luego, sin saber cómo, lo perdiste? Ese instante fugaz donde todo se alineaba, donde cada palabra, cada paso, cada silencio, parecía estar exactamente donde debía. Y después, el vacío, la desconexión. El regreso al ruido no fue casualidad, fue una puerta que se abrió. Y tú no entraste, porque nadie te dijo que esas puertas no duran para siempre. Jung decía que la sincronicidad no era un fenómeno externo, era una señal interna, un reflejo del momento exacto en que tu alma y tu realidad vibraban en la misma frecuencia. Y Jesús lo vivía. Sus milagros no eran accidentes, eran manifestaciones precisas de un mundo invisible en acción. Un hombre se acercaba, una palabra se decía, una mano se extendía, y lo imposible sucedía. No porque tocaba, sino porque había alguien despierto. Tú también has tenido eso, esa intuición que te decía, no vayas, y no fuiste. Y algo oscuro pasó, esa corazonada que te susurraba, es aquí, y lo fue. Esa certeza sin lógica que te salvó, te guió, te empujó. ¿Pero qué hiciste con eso? Lo llamaste suerte. Lo enterraste bajo la lógica. Te reíste de ti mismo, te volviste ciego. Voluntariamente, porque ver lo invisible te obliga a actuar, a dejar de vivir como una víctima del caos, a entender que estás siendo llamado a caminar con propósito, o seguir repitiendo ciclos hasta quebrarte. Jung lo sabía, todo lo que no haces consciente se manifestará en tu vida como destino. Y Jesús lo confirmó. El reino de Dios está dentro de vosotros. Tú eres el puente entre lo visible y lo eterno, entre la coincidencia y el significado. Pero ese puente no se mantiene solo. Tienes que cruzarlo, y si no lo haces, el universo no dejará de hablar. Tú dejarás de escuchar. No es que el universo haya dejado de hablarte, es que aprendiste a ignorar lo sutil, aprendiste a mirar solo lo evidente, lo comprobable, lo inmediato. Entra por la metáfora, por el gesto, por el símbolo. Jung lo entendió. Él no trataba solo síntomas, él escuchaba sueños, interpretaba repeticiones. El que tenga ojos que vea. Jung no vino a predecir el futuro, vino a enseñarte a leer el presente, a ver lo que se esconde debajo del caos. Y ahora, esa misma responsabilidad es tuya. O sigues anestesiado por la lógica, o despiertas al lenguaje que siempre estuvo ahí esperando por ti. Observaba lo que la mente consciente no podía ver, porque sabía que hay un orden más profundo. Un orden que no responde a la razón, pero que opera con absoluta precisión. Lo llamó sincronicidad. Coincidencias con sentido. Eventos que no tienen relación causal, pero sí conexión simbólica. Un lenguaje del alma que el ego moderno ha olvidado por completo. Te educaron para ver el mundo como una máquina sin alma, como una secuencia lógica de causas y efectos desconectada. Te mostraron números, estadísticas, fórmulas, y tropiezas con la misma piedra y lo llamas destino. Pero no es destino,
es inconsciencia. Es tu alma tratando de mostrarte un patrón que tú insistes en ignorar. Es una puerta a una marca, una oportunidad de despertar. La persona que se repite en tu vida no está ahí por azar. El error que vuelves a cometer no es mala suerte. Pero si sigues llamando coincidencia a lo que es código, vivirás atrapado en un mundo plano, frío, desconectado. Te dijeron que confiar en la intuición era una debilidad, que escuchar la voz interna era superstición, fantasía, locura. Y así, poco a poco, la magia se volvió ruido. El símbolo se volvió coincidencia. El milagro, casualidad, y por eso aún sientes algo que no puedes explicar pero tampoco negar. Pero el alma nunca olvida lo que supo antes de nacer. Jesús hablaba con parábolas no para ocultar la verdad, sino porque la verdad profunda no entra por la lógica. Y sin ese lenguaje, caminas ciego. Te repites antes, saboteas. Jesús no vino a decirte qué hacer, vino a devolverte la vista. Las señales no son palabras, son reflejos, ecos de lo que ocurre dentro de ti. Cuando ves algo repetirse allá afuera, es porque algo en tu interior ya estaba vibrando en esa frecuencia. O cuando una respuesta vino exacta en la página de un libro abierto al azar. O cuando soñaste algo, y días después, lo viviste. Eso no fue casualidad. Fue una grieta en el muro del ego. Fue la realidad recordándote que hay algo más. Algo que no puedes medir, pero puedes percibir. Algo que no puedes explicar, pero puedes vivir. Lo ignoraste porque nadie te enseñó a honrar lo invisible, porque creciste en una cultura que idolatra lo obvio, que ridiculiza lo sagrado, que llama coincidencia a todo lo que no puede controlar. Pero si no tienes ojos para verlo, lo amas azar. Y ese orden te está observando no como un juez, como una brújula, como un espejo que espera que te reconozcas. Porque la sincronicidad no es magia, es cuando lo de adentro y lo de afuera dicen lo mismo. Es cuando el alma y el mundo se reflejan sin necesidad de explicación. Si no tienes alma despierta, lo ignoras. Y si lo ignoras demasiado tiempo, tu vida se vuelve un ciclo sin sentido. Que dejaras de repetir patrones ciegamente y empezaras a interpretarlos. Porque la interpretación no es ciencia exacta. Es arte espiritual y tú estás llamado a ese arte. Estás llamado a ver lo que la mayoría nunca verá. Pero para eso, tendrás que dejar de buscar pruebas y empezar a buscar sentido. Jung decía que el inconsciente no se comunica con frases. Se comunica con símbolos, imágenes, coincidencias llenas de peso emocional. Jesús vivía en ese terreno. Por eso sanaba con gestos, enseñaba con parábolas, tocaba el barro para curar la ceguera. Porque entendía que el alma no responde a definiciones. Responde a presencia, a conexión, a silencio. Tú has sentido eso en una vez, quizás cuando estabas solo y pensaste en alguien, y ese alguien apareció. Pero hay un orden más antiguo que tus creencias, más profundo que tus métodos, más real que tus sentidos. Jesús no necesitaba que lo entendieras, solo necesitaba que lo siguieras, que caminaras, que confiaras, que respondieras. Jung tampoco buscaba convencerte, solo quería que miraras. Para Jesús, nada era casual. Cada encuentro, cada palabra, cada momento tenía un sentido profundo. La mujer que lo tocó entre la multitud no lo hizo por error. Fue una sincronicidad perfecta entre su fe y su momento de quiebre. Jesús se detenía donde la mirada del alma lo llamaba, donde lo invisible pedía nacer. Él no operaba desde la lógica, sino desde la conexión. Tu fe te ha salvado, decía. No porque la fe fuera mágica, sino porque la fe era el canal para ver lo que los ojos no ven. Jung veía lo mismo, pero desde el lenguaje del alma moderna no usaba parábolas. Usaba símbolos, no hablaba de milagros, pero sí de sincronías. Definía la sincronicidad como la coincidencia significativa de un estado interno con un evento externo. Es decir, en cuando lo que sientes se alinea con lo que ocurre, sin que uno cause al otro. Eso que llamas coincidencia es el alma tratando de entrar en diálogo con el universo. Y si no lo escuchas, lo repite. Y si lo ignoras, lo intensifica, hasta que no puedas seguir durmiendo. Jesús nunca dejó que los discípulos vivieran anestesiados. Siempre los sacudía. ¿Aún no entienden? ¿Aún no creen? ¿Aún no creen? No la culis, la que reconoces con el espíritu. Y tú has vivido esto. Has tenido ese pensamiento justo antes de que algo pasara. Has sentido que un momento no era común, aunque nadie más lo notara. Has soñado cosas que luego ocurrieron. Has sentido que algo te llamó a estar donde estás ahora mismo. Y esa no es la voz de la suerte. Es la voz del alma. Es el eco de un orden que Jesús habitaba y que Jung estudió. Y si sigues ignorándolo,
vivirás como el resto. Pero si eliges escuchar, vas a entrar en otra dimensión, una donde nada es ruido, todo es revelación. Porque él sabía que el alma dormida busca pruebas, pero el alma despierta ve señales. Jung lo explicaba desde la sombra. Decía que cuando niegas lo invisible, te vuelves víctima del destino. Repetes lo mismo, pero no sabes por qué. Y por eso lo nombró en el inconsciente, lo invisible psicológico. Y dijo que toda sanación comienza cuando haces consciente lo que antes era invisible en ti. Jesús lo decía diferente. La verdad os hará libres. Pero hablaba de la misma verdad. Jesús no actuaba por impulso, actuaba por revelación. Cada vez que hablaba, que callaba, que sanaba, lo hacía porque veía más allá. No veía solo rostros, veía propósitos. Veía conexiones invisibles que los demás no entendían. Pero no una dirección externa, mecánica, sino una inteligencia más alta. Una inteligencia que se revela cuando tu espíritu está despierto. Un número que se repite en todos lados hasta que te rinde. Una persona que vuelve después de años, justo cuando pensabas en ella. Nada de eso es coincidencia. Es tu inconsciente tocando el mundo exterior. Es tu alma pidiéndote atención. Y si ignoras eso, te desconectas. Pero si lo honras, entras en el terreno de la verdad. Una verdad que no se aprende en libros, se vive en se revela, se reconoce como propia. Jesús veía lo invisible porque no estaba distraído por lo urgente. Jung lo tradujo en lo que no se hace consciente. Se convierte en destino en dos lenguajes. Una misma advertencia. Si no despiertas, repetirás lo que no entiendes. Si no observas, te convertirás en lo que ignoras. Pero si eliges ver, todo empieza a hablarte y no volverás a llamar coincidencia a lo que fue, desde el inicio, una respuesta. Sabía cuándo detenerse y cuándo seguir. Sabía leer el momento exacto en que el alma de alguien estaba lista. Jung observaba lo mismo en sus pacientes. Decía que el cambio real no ocurre cuando tú lo decides, sino cuando una parte profunda de ti lo convoca. Y esa convocatoria llega envuelta en una coincidencia, una ruptura en una aparición. Por eso decían, el hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre. Él no esperaba señales externas, él las reconocía internamente, porque vivía en comunión con el origen, con la fuente, con el campo donde todo se conecta. Jung, desde otra puerta, llegó al mismo terreno. Dijo que el alma humana está unida a un inconsciente colectivo, un nivel profundo donde todas las experiencias se entrelazan, y que cuando estamos verdaderamente presentes, ese nivel se manifiesta en sincronías, en símbolos, en encuentros imposibles, en milagros psicológicos que rompen la lógica ordinaria. Ambos sabían que el caos es una ilusión, que lo que parece azar tiene dirección. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo no fue un accidente, sino un llamado? ¿Una frase dicha al azar que te atravesó el alma? Jesús lo advirtió, a los ciegos guían a otros ciegos, y todos caen en el hoyo. La sincronicidad no es magia, es precisión sagrada. Es el instante en que el alma deja de fingir que no sabe, porque lo que no entiendes de ti se manifestará afuera como confusión. Y entonces lo llamarás mala suerte, lo llamarás injusticia, lo llamarás coincidencia. Pero en realidad es tu sombra proyectándose sobre el mundo. Lo que niegas, lo atraes. Lo que no aceptas, lo enfrentas. Lo que no escuchas, se repite una y otra vez, hasta que despiertas o te destruye. Jung decía que lo más profundo de cada ser humano busca autorrealización, y esa búsqueda no es lógica. Es simbólica, se manifiesta en lo absurdo, en lo que rompe la rutina con un mensaje que solo tú puedes entender. Pero si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es un espejo, uno que te dice, ya no puedes fingir, ya no puedes decir que no sabías, ahora sabes. Y cuando sabes, ya no hay retorno, solo hay responsabilidad. La responsabilidad de mirar distinto, de actuar distinto, de vivir despierto, porque después de ver lo invisible, volver a dormir es morir lentamente. Jesús vivía desde ese estado. Su vida fue una cadena de actos proféticos, donde cada movimiento tenía una resonancia más allá del momento. Cuando sanaba a un ciego, hablaba del que se niega a ver. Cuando multiplicaba el pan, hablaba del alma hambrienta. Cuando se retiraba al desierto, revelaba el poder del silencio. Nada era litero tadu irasen. Todo era
espejo. Jung se dio cuenta de que las personas que ignoran los símbolos están destinadas a repetir sufrimientos. Jesús no trataba con síntomas IBLRs. Decía: tus pecados te son perdonados, antes de decir: levántate y anda, porque sabía que lo que paraliza al cuerpo muchas veces nace en el alma, en el abandono, en la culpa, en el dolor antiguo que nadie nombró. Jung observaba lo mismo en sus consultantes: hombres y mujeres atrapados en enfermedades psicosomáticas, en patrones emocionales cíclicos, en accidentes repetidos, y cuando el símbolo era revelado, el cuerpo sanaba, porque el alma había sido oída. Tú también estás en ese punto. Has visto las señales, has sentido el tirón interno, has presenciado lo imposible. No llegaste hasta aquí por aburrimiento. Llegaste porque algo dentro de ti se movió. Algo que no se conforma con las explicaciones que te dieron. Algo que sospecha que la vida no es una cadena aleatoria de eventos. Cada encuentro, una pista, pero no todos lo verán. El 95% seguirá diciendo: qué raro. Seguirán creyendo que fue casualidad, que fue suerte, que fue coincidencia. Porota, ti lo sabrás. Y una vez que sabes, no puedes volver atrás, sino una arquitectura sagrada, disfrazada de rutina. Y ahora lo sabes. Jesús lo dijo antes de ser arrestado: mi hora ha llegado. No porque alguien se lo advirtiera, sino porque lo sintió, porque todo en su entorno resonaba con esa verdad. Jung murió sabiendo que lo más importante no era sanar el cuerpo ni calmar la mente, sino despertar el alma. Tú estás aquí porque parte de tu alma está despertando, y despertar duele, porque te obliga a cuestionar todo lo que antes creías natural. Te obliga a ver lo que otros prefieren ignorar. Pero también te libera. Solo existen los que eligen ver. Solo existen los que escuchan el lenguaje del alma. Solo existen los que se atreven a seguir las señales, aunque no sepan a dónde llevan. Porque al ver, eliges. Y al elegir, creas, y al crear, dejas de ser víctima del azar, y te conviertes en coautor del destino. Ahora cada coincidencia será un mensaje. Cada repetición, una advertencia, porque las coincidencias no existen. Si viste este video completo, escribe en los comentarios: veo lo invisible. Camino hacia lo que no entiendo. No es una frase es un acto, un antes y un después. El 95% ya hizo scroll. Pero tú estás aquí. Bienvenido a la minoría despierta. Dale like, comparte este mensaje y activa tu lugar entre el 5%.